Bienvenidos sean todos, los que se vayan conectando, los que vayan entrando a la sala, tanto como los que nos estén observando por la página del posgrado en Facebook. Bienvenidos, estamos en la última mesa del posgrado. Tenemos el gusto de estar con Cristian Oyarzún, que nos acompaña desde Chile ahora, desde Valdivia. Está ahí con un poco de frío, aunque él dice que no es, que para ellos no es tan frío. Y bueno, pues estamos acá ya terminando estas jornadas que han sido pesadas, pero llenas de palabras, de gusto por el encuentro, porque en realidad en estos casos hay que celebrar que a pesar de que no nos podemos encontrar físicamente en los recintos, pues podemos hablar. Y eso es bueno y podemos compartir sentido. Lo más importante de los simposios es intentar horizontalizarlos en la mejor medida, es decir, en la medida de la charla, de lo que le pueda servir a la gente para su propia vida y para sus propias investigaciones, por supuesto, pero para la vida en general, ¿no? Naturalizar el encuentro y el intercambio de sentido es, me parece, lo más importante de cualquier encuentro, ya sea uno muy académico o la charla en el café o la charla en el bar o la charla para fumar cigarrillos, decía yo hace un momento en otra de las mesas. Entonces, Cristian, bienvenido. Pues con Cristian vamos a estar platicando, vamos primero, bueno, a hacer la misma lógica que hemos seguido, el mismo esquema que hemos seguido para los otros encuentros con invitados especiales, que es primero pues una exposición de sus líneas de trabajo, de lo que él quiera decir acerca de su trabajo, vinculado también con los medios, y después vamos a pasar una serie de preguntas que hemos hecho entre varios, que nos han enviado también, y para seguir dialogando, no tienen que agotarse todas las preguntas, como vaya dando el diálogo, está muy bien. Y luego además tenemos una presentación, desafortunadamente ya no se pudo hacer en vivo la presentación, pero es una presentación muy reciente de Cristian, de Live Coding, que bueno, va a estar bastante interesante también al final de la charla. Entonces, antes de darte la palabra, Cristian, voy a leer una muy breve ficha de biográfica. Cristian Oyarzún Roa es artista, músico y programador. Forma parte del colectivo Posternura Records y vive en Valdivia. Se desenvuelve en áreas vinculadas a la composición algorítmica y la programación, movilizado por diversos y dispersos intereses que se materializan en soportes tales como performance audiovisuales, instalaciones y net art. Su trabajo se articula a partir del cruce de la cultura pop, narrativas distópicas y el cyberpunk y el diseño especulativo, reflexionando cómo en la relación cotidiana que establecemos en las herramientas técnicas encarnamos los esquemas tecnopolíticos que dan lugar a nuestra experiencia y conciencia de vida. Desde 1999 comenzó a publicar su trabajo en el sitio error404.cl, desarrollando obras interactivas que problematizaban la Internet como soporte y que en su circulación formaron parte de la generación Flash y de la escena del NetArt latinoamericano. Su obra forma parte de colecciones como Rizom.org, Computer Fine Arts y el Netscopio del Museo Extremeño el Museo Extremeño Iberoamericano MEIAC. Pues eso, Cristian, entonces, pues bienvenido y te paso el micrófono para que nos platiques. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César, por la invitación y qué divertido escucharse en este formato, así como es una buena hora para platicar, me parece, así día viernes a esta hora. Y nada, platiquemos. Lo primero, agradecerle esta invitación por parte de ustedes, precisamente también en esa sensibilidad con la contingencia, que en el fondo ha dejado de ser una contingencia aislada, sino tal vez un poco como veníamos hablando, recién introduciéndonos al programa, hacia una contingencia que está en este momento sucediendo en todos lados y de alguna manera globalizada, con distintos matices, ¿cachai? Y probablemente estemos como nunca antes o nuevamente en una sensación de que estamos afectados globalmente, ¿cachai? Continentalmente, y eso está implicando necesariamente cambios culturales también súper profundos, ¿cachai? Que además están sucediendo en el acto. Entonces siento que estamos en un momento de mutación interesante igual.
parte, y siento que esta invitación es parte de eso. Yo lo comentaba ahora con un amigo que está acá en el taller, o sea, hoy, o sea, voy a estar hablando en Lunam, pues, weón. Lunam, me decía, oye, sí, claro, le dije en programa en Lunam, oye, pero qué bueno, claro, y me daba cuenta de cómo estas posibilidades son posibilidades pandémicas, finalmente, ¿cachai? Probablemente en condiciones no pandémicas o prepandémicas hubiésemos tenido que generar una cantidad de recursos enormes para poder generar este tipo de encuentros. Entonces, pese a lo incierto, y dado lo incierto, digamos, de lo que estamos viviendo, siento que generar este tipo de instancias es también como activar sensibilidades que están surgiendo en estos momentos y que de alguna manera también configuren inteligencias para poder racionalizar y sensibilizar y compartir las experiencias que estamos viviendo en un mundo que, bueno, divertido que tú lo mencionaste como en mi biografía, eso como de lo distópico, donde a vista de todo lo distópico ya es un término que no nos sirve para poder, digamos, señalar lo que estamos viviendo, ¿cachai? A menos que esa distopía se está refrescando en cada momento, ¿cachai? Entonces, nada, es un déjà vu interesante estar acá, ¿sí? Micrófono. Tenía apagado el micrófono. Cuéntanos un poquito, Cristian, sobre tu trabajo, tu desarrollo, digamos, en estas plataformas. ¿Cómo has visto a lo largo de los años estas modificaciones? ¿No? Sobre todo, yo no hice NetArt nunca, pero sí me interesé mucho por el tema del NetArt y hice algún libro incluso alrededor del tema. Y pues se hablaba mucho de este tema pues del Internet como un nuevo espacio liberador y entonces la posibilidad de que finalmente estos lenguajes fueran retomados por los artistas era hasta cierto punto utópico, ¿no? Y después pues pasó algo, evidentemente el mercado y otras lógicas históricas pues penetraron, se acomodaron estos espacios. ¿Cómo ves tú el desarrollo a lo largo del tiempo de estos espacios que ahora nos tienen pues absolutamente mediados y además interrelacionados al mismo tiempo? Sí, bueno, visto desde esa perspectiva es muy interesante, digamos, como poder hacer como una perspectiva de unos 25, 20 años, digamos, de proceso. Si vemos desde Internet, digamos, pues son 27 años, tal vez, probablemente, casi 30, y ahí vamos sumando. Pero en el fondo, bueno, lo primero que tomaría es como las promesas de la época, ¿cachai? En el fondo, la Internet noventera y asumiendo, digamos, en eso la inspiración también de la generación real del NetArt, en el fondo, que ocurrió en el residuo de Europa, ¿cierto? Ahí con Košić, ¿cachai? Y bueno, y Jodi, etcétera. Para nosotros, y digo nosotros porque no era un sujeto aislado, digamos, fue súper inspirador a finales de los 90 empezar a tener esa influencia que iba al día a día. Fue para mí la posibilidad inspiradora de estar viendo arte que estaba sucediendo en ese momento y con preguntas que eran tan válidas en otro lugar del globo como en mi propia periferia, digo, ¿cachai? Santiago de Chile en ese entonces, en una escuela de arte, un estudiante de arte en una escuela, o sea, en una periferia absoluta. Sin embargo, era la posibilidad del Internet en esa época, con su velocidad y todo, permitía acceder a diálogos súper críticos. Esa influencia noventera eran extremadamente convincentes en términos conceptuales, en términos estéticos, eran, insisto, experiencias muy radicales. Paradojalmente, a mí me toca formar parte de la generación siguiente, ¿cachai? En el cual, y digo paradojalmente, es una generación que efectivamente deviene después del boom de Internet que sucede hacia el año 2000 y que está basado en tecnologías propietarias, ponte tú, como fue en mi caso Flash, en ese entonces era como Macromedia Flash, y que inspiró una cultura abierta que no se preveía. ¿Cachai? Todavía no era el open source que hablamos hoy en día con propiedad. Pero, sin embargo, lo que sucedió, el efecto de esa tecnología, fue que hubo mucha gente que accedió rápidamente y se hackeó y se empezó a generar la noción de un laboratorio, que en los 90 todavía no se había generado, tal vez por un tema tecnológico. Eran tecnologías más duras en los 90 para acceder. Entonces, a mí me tocó ser parte como de una explosión muy breve, ¿cachai? Que fue este boom, muy breve, muy breve, pero donde rápidamente sujetos de distintas partes del mundo, inspirados, insisto, por este NetArt duro más noventero, el NetArt se acabó en el 99, mi carrera profesional de artista empieza en el 99, ¿cachai? Entonces,
de alguna manera surge en esa contradicción, que hoy en día yo creo que está resuelta, pero en su momento para mí lo era muy fuerte entre estar como trabajando con tecnologías propietarias para poder hacer arte. ¿Y por qué? Porque no tenía tal vez los conocimientos para poder acceder a otras, y por otro lado, en lo concreto, mucho, no sé, yo creo que de mi generación, varios artistas que trabajábamos con tecnología, empezamos a trabajar también, a vivir del diseño y la publicidad. Entonces también se empezó a dar como una convivencia muy contradictoria de estar así como esclavo medial de día y de noche así súper artista ocupando los mismos conocimientos y un feedback bien perverso, ¿cachai? Si se quiere, ¿cachai? Y ese yo creo que fue un tiempo muy activo, en mi caso, para poderme plantear temas sobre interfaces, sobre conectividad y también sobre aspectos de telepresencia, que a mí, sobre todo, insisto, esta relación con la red, lo que siento que favoreció o quitó, eliminó muchas angustias dentro de mi proceso, era la sensación de poder, que tiene la misma red y tenía sobre en ese entonces, de que tú simplemente formabas parte de ella, sin tener que pasar por sistemas de validación que me imagino que en todas las ciudades existen, digamos, en todo territorio físico existe. Cuando tú estudias en una escuela, vienes de esa escuela y está la otra escuela, y estudias esto y no lo otro, y están jerarquías, y están, etcétera. Hay toda una red de micropolíticas, ¿cachai? De representaciones dentro de los sistemas locales de arte, y que pasar de esos filtros simplemente como a acciones concretas y relaciones con otros agentes en la red era súper liberador, ¿cachai? Pese a la contradicción de estar trabajando muchas veces con tecnologías que no tenían nada de gratuitas, sino que simplemente eran pirateadas, ¿cachai? Ahora, siento que eso efectivamente también se aniquiló a sí mismo en un momento que yo intento fijar hacia el 2004, que es cuando, también lo fijo como anécdota, porque falleció ese año el Papa Juan Pablo II. Y además sucedió para el cumpleaños de un buen amigo. Entonces lo recuerdo muy bonito esa fecha, porque además nosotros teníamos el cuento urbano de que cuando falleciera ese papa, venía el Papa Negro y finalmente venía el fin del mundo. Pues, era lo que esperábamos todo el tiempo. Y ahí viene también este tema distópico. Yo soy parte de una generación en que se alimentó de fines del mundo, como el 2000, no sé, ¿cachai? Estaba en todas las narrativas que algo tenía que venir. Entonces, yo me acuerdo que ese año todavía no existía YouTube y al año siguiente ya existía. Y yo también experimenté que fue un cambio profundo de no solo del Internet, sino de la vida entera. En un momento nos vimos enfrentados como a nuestras memorias, a todas nuestras narraciones sobre media. Viste esta película, viste esto otro, recuerdas tal programa, de repente recuerdas tal canción, toda esa manera de recordarse empezaba a articular de una manera increíble con lo que iba encontrando en YouTube. Y siento que eso también pasó casi simultáneamente con la masificación de Facebook. Y que en el fondo esto corresponde a esta nueva etapa, que es como la W3, que en el fondo es la privatización del Internet. ¿Cachai? O sea, si hasta el 2004 los relatos de películas, las conversaciones sobre esas cosas llegaban en un pendrive tal vez y alguien no sé cómo los consiguió, etcétera, hacia 2006 ya era simplemente un link de YouTube. Y las relaciones interpersonales también empezaron a mediatizarse mucho o a normalizarse mucho a través del formato Facebook hacia finales de la misma década también. Entonces eso también siento que fue súper atípico, ¿cachai? Porque te reencontrabas con gente, la vida en la humanidad yo creo, se caracterizó por dividirse, por ramificarse, ¿cachai? No nos vimos nunca más, César, desde tal año y no nos vimos en 50.000 años y no sé, no nos volvimos a ver nomás. ¿Cachai? Y no volviste a ver a tu profesor de primero básico, ni con el compañero que te sentaste al lado de la micro. Y a mí me parecía ver que, así como esa operación sobre la memoria que hacía YouTube, empezó a suceder sobre las relaciones, pero de una manera muy anómala, donde que el tiempo que iba siempre hacia adelante separando a las personas volvía a juntarlas. Y eso lo encontró súper raro, así es súper raro. Y bueno, hoy en día, estoy hablando 15 años tal vez de esas sensaciones, yo creo que el Internet se transformó claramente en un espacio al cual se accede a través de proveedores de contenido. Y que esta promesa de la supercarretera de la información está súper presente y súper en lo posible tecnológicamente, pero está intermediado por los dispositivos que te incitan a ocuparla de otra manera, es decir, mediante contenido de personas en nubes cerradas. Y eso creo que es una diferencia enorme. O sea, hoy en día las redes, en su constitución concreta, crean círculos cerrados de opinión. ¿Está ahí? Respecto a lo que podían plantear antes, que donde la diversidad de alguna manera era lo que
permanentemente definidas las relaciones, ¿cachai? Eso es haciendo como un resumen muy grande. Siento, como para un poco cerrar la idea, que lo que está sucediendo precisamente ahora dentro del contexto como pandémico, post-pandémico, evidentemente hace una revitalización de las relaciones en red y de alguna manera está permitiendo redescubrir o resituar muchas reflexiones que ya se habían tenido y que resultaron utópicas y no distópicas, digamos, en los años 90. Siento que tenemos hoy en día más posibilidad de reflexionar no como una abstracción sobre temas que tienen que ver con poshumanismo. Siento que también es un momento en que efectivamente y probablemente nos vayamos enfrentados a temas de seguridad y de dictadura digital, ¿cachai? Que en el fondo va a exigir volver atrás a los 90, cuando todos estos temas eran planteados de manera mucho más abierta, con la orientación de tener una Internet libre, ¿cachai? ¿Entendí? Entonces, como que la Internet en su autorregulación a través de esta como monopolización de contenido, de alguna manera es el paradigma actual. De hecho, nosotros nos hemos contactado por Facebook, no sé, estamos ahora por Zoom, etcétera. O sea, estamos absolutamente en el entramado. Pero en el fondo sí plantea el desafío y la apertura a cierta historia preolvidada. Yo creo que ese aspecto retro es bien interesante de retomar ahora, donde así como todos los futuros, o sea, no podemos definir ningún futuro, tal vez efectivamente la posibilidad de recuperar todo pasado, ¿cachai? De alguna manera, ¿entiendes? Como que en el fondo es poder ir a buscar recursos ante lo desconocido, y probablemente los pasados han mostrado bastante de eso. Entonces, han sido de alguna manera lúcidos en esa ambición. Sí, justo, bueno, surge de manera natural una pregunta que creo que ya está en las preguntas que se plantearon, entonces si quieres vamos a ellas para comenzar también a intentar responderlas o sin la necesidad, te decía, de agotarlas, y Sí, por ahí supuesto. vamos viendo. Justamente la primera pregunta es, comenzaste tu trabajo en el NetArt a finales de los 90. Según esto, quisiera que nos contaras un poco la diferencia como programador más evidentes en la evolución de la red en estas 2 décadas, desde la conectividad, cuestiones técnicas como la dependencia antaño de la conexión telefónica, por ejemplo. Sí. A ver, Bueno, mira, cosa divertida, este año volví a trabajar harto en JavaScript con la misma lógica que podía haber sido hace 20 años. ¿Cachai? O sea, hay aspectos en que la tecnología se pega su traslape para allá, para adelante y para atrás. No soy consciente tal vez del cambio de velocidad, creo que eso es algo que no somos conscientes de cómo el ancho de banda ha modificado la inmediatez de las cosas. Sin embargo, el trabajo, sobre todo en red o mediante servidores, igual exige cierta pausa y cierto gap de tiempo entre un proceso hasta que tú lo revises. Y eso me parece deliciosamente retro, y siento que eso pero me está pasando ahora. Me insisto, por ejemplo, sin pandemia tal vez no hubiese vuelto a ver JavaScript, yo lo había dejado hace un tiempo, digamos, abandonado. Siento que, bueno, el cambio sí más fundamental, insisto, eso es como una anécdota, pero más fundamental yo creo que tiene que ver cómo se han sustentado y consolidado las tecnologías abiertas, y eso yo creo que es muy distinto, a la par de cómo la seguridad se ha visto modificada en estos tiempos. O sea, por ejemplo, como anécdota, por el año 2000, 2001, con algunos amigos podíamos ocupar alguna URL, por ejemplo, para enviar un SMS gratuito de los celulares, ponte tú. Eso hacia el año 2002 ya fue completamente imposible en términos de seguridad. O sea, eran gaps muy, muy tontos, pero que podíamos ocupar. Y hoy en día, si tú pensáis, todas esas brechas de seguridad están, no sé, hoy en día uno se llama hacker por nada, pero en realidad la seguridad digital está hardcore, está más dura que antes. En el sentido opuesto, siento que lo positivo, como te digo, tiene que ver con que
por lo menos en mi biografía, cuando ya se empezó a hablar fuerte de, cuando no, todos nos empezamos a aburrir de Macromedia y de que Adobe empezó a monopolizar todo, volvemos a 2004, 2005, ¿cachai? Y el tema del open source empieza a surgir, digamos, como un tema relevante. Siento que eso es un potencial que no estaba tan al descubierto dentro de la cultura general hacia finales de los 90 y hoy en día sí. Hoy en día siento que hay efectivamente comunidades diversas, mucho más conscientes del poder y lo saludable, digamos, como complemento, digamos, que es detrás de las tecnologías que están siendo abiertas. Respecto a tal vez cierta fe en las tecnologías privativas hacia el año 2000, digamos. Desde el año 2000 hay una euforia también capitalista heavy, ¿cachai? Donde en realidad a través de la marca y con el Apple y con el Mac y el Adobe y esa como espectacularidad que hay detrás de los flash, por decirlo así. Y saludablemente hacia este último tiempo yo creo que fuera de la vida del móvil, que igual puede que es un obstáculo que está presente ahí, de hecho estamos hablando por un móvil. Pero la conciencia sobre el hardware y el software libre, de alguna manera, permite también perfilar otras conductas sociales respecto a la información y respecto al conocimiento. Siendo muy optimista, insisto, o sea, puede, siendo muy optimista, pero en el fondo al menos creo que eso sí puede ser algo que no sea favorable. Está muteado. Justo acá en México acaban de aprobar una ley terrible. Me parece que es terrible, aunque bueno, habrá que revisarla con más detenimiento, pero de principio la lógica es que no se puede ni siquiera abrir el computador para cambiar piezas, porque se respetan los derechos de autor. Y lo agregaba a lo que comentabas justamente porque creo que se están que es importante la cultura libre y justamente estas leyes están viendo que además son peligrosas para su propia lógica de mercado y por eso las imponen, ¿no? De algún modo. Claro, hay también el tema, se habló de derechos de autor en otra mesa también, el tema de si los autores finalmente pues también protegen su trabajo y surgió Sofía Sienra de Uruguay, nos comentaba justo este tema que me parece muy relevante y es que al final todo autor es un trabajador de grandes empresas o en su gran mayoría, ¿no? Es decir, porque ¿a quién le vas a vender una obra de arte? ¿A quién le vas a vender un libro? ¿A quién le vas a, sino a una editorial? Y es la editorial la que te va a pagar a ti por eso, ¿no? Y entonces por eso los autores están cooptados de algún modo para eso. Pero el copyleft o el copy far left que viniera justo de esas pugnas de aquellas épocas, pues da una alternativa bien interesante en donde se colocan en el procomún, digamos, o en una mesa en donde todo el mundo puede tomar lo que necesite, los objetos culturales a disposición se ponen a disposición de la gente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que, bueno, todavía, no sé cómo será la situación en México, digamos, acá en Chile todavía estamos muy al debe, digamos, de lograr que segmentos importantes de la población tomen conciencia sobre eso. Pero, insisto, creo que a la larga sí, incluso lo hablamos un poquito, digamos, como al margen, al principio de nuestra conversación, fuera de cámara, que hablamos de la ruralidad. Entonces, por ejemplo, piensa lo importante de las tecnologías abiertas en ese enfrentar la ruralidad, ¿cachai? Donde tenéis que básicamente diseñarlo todo. Entonces, también el esquema o el gradiente, llamémoslo, de lo tecnológico, claro, pasa por hardware, software, hasta un martillo y un clavo, ¿cachai? Sí. Y desde ahí es donde creo que sí es extremadamente vital, como sociedad global, que empecemos a aprender, digamos, a movernos con cierta libertad en ese gradiente, ¿cachai? Sí, totalmente, sí. Sí, Eugenio Tricelli, que estuvo también en la primera mesa de invitados, hablaba un poco de su trabajo en comunidades rurales y cómo en realidad esta dicotomía entre rural y urbano no era tal, sino es un asunto de procesos. Pero nosotros tendríamos que reaprender esos procesos complejos porque se suele pensar que en las periferias o que en lo rural hay una cierta ingenuidad y no es así. Al contrario, se conocen muy de cerca procesos que la gente que vivimos en las urbes, no conocemos de ningún modo y que damos por hecho y que imaginamos de manera muy ingenua,
respecto a la economía, a la política, a la forma en donde cómo se dan las relaciones entre productores. Sí, lo que refiere ahí de proceso es importante porque precisamente tiene que ver con, mira, a lo mejor voy a forzar un poquito, pero eso proceso al que tú referís también puede provenir mucho de un pensamiento algorítmico, pero que no está necesariamente mediado por computadores, ¿cachai? Entonces también Sí, ahí tiene que ver cómo enfrentamos otro aspecto que es el analfabetismo digital, que era sí, el gran fracaso de la revolución digital, por decirlo así, que se suponía que iba a haber una guerra contra el analfabetismo digital y se iba a alfabetizar como algo, digamos, yo creo que mucha gente coincidimos en ese aspecto como positivamente civilizatorio, ¿cachai? Pero en el fondo, mira, mi experiencia, por ejemplo, incluso como docente o como sujeto, como ser humano, siento que se ha ido todo lo contrario, no estamos siendo sujetos más alfabetizados. Al contrario, es más de elite. Supongamos que en los 80, claro, pocas personas tenían un computador, pero tal vez quienes tenían acceso tenían una alfabetización alta. Hoy en día todo el mundo tiene un dispositivo móvil y su nivel de alfabetización es básicamente mover un pulgar. sí. Entonces, es súper crítico también ese otro punto que es como la decadencia de la cultura contemporánea. ¿Sí? Sí, recuerdo que se hablaba este tema de la competencia entre PCs y Macs y que se Ya, decía ya. que la PC tenía todo resuelto en su propia organización, que era muy buena porque solamente te trataba como un usuario y que por el contrario las PCs que estaban hechas de pequeños programas que se van compartimentando y a los que uno puede tener acceso con mayor facilidad, por lo menos un usuario que no sepa tanto, pero que vaya aprendiendo conforme vaya explorando la máquina, pues tenía posibilidades para justo irlas desarreglando y rearreglando más bien, o recomponiendo con las cosas que implican tu propia subjetividad, porque al final estas máquinas con programas perfectamente diseñados para hacerlo todo, pues ya están hechos, ¿no? Entonces, a pesar de que uno tiene la sensación de libertad, no hay libertad tanto porque ya está predeterminado, ¿no? Sí, sabes, justo ese tema me recuerda, tal vez ando retro, nos fuimos para allá, pero a preguntas que teníamos con compañeros de universidad en los 90, que estáis estudiando arte y trabajando con tecnología, que era cuestionar básicamente la idea de programa, que no existía en los 80, porque básicamente en los 80 tú tenías, el software no existía como tal y tú tenías que diseñar tu software. En los 90 ya existe el software como algo, digamos, tengo un programa para editar, un programa para esto, otro para escribir, etcétera. Y esa especialización lleva a la construcción de usuario. Y en el área artística nosotros, claro, nos preguntamos cuántos somos nosotros, usuarios también de un software, y lo que estamos haciendo es repetir sus posibilidades nomás. Entonces, también hay una línea bien crítica ahí, sobre todo que efectivamente yo creo que como sociedad hemos visto que pareciera que no hay un interés en diversificar determinados productos culturales, sino lo contrario, lo que puede suceder, digamos, cuando menciona el tema del Mac o lo que puede suceder con Adobe, ¿cachai? Ajá, exactamente. Entonces, creo que ahí como te digo, hay algo que hay que traspasar, insistir. La precariedad tiene mucho que enseñar al respecto, ¿ah? Al respecto de la cultura libre. Yo creo que también eso es algo que va a terminar pasando en la medida que se sigan precarizando, como inevitablemente, como caída de un sistema, ciertas relaciones, la cultura libre, al contrario, va a irse reforzando como posibilidad de respuesta cultural ante la precarización de los sistemas de producción. Sí, sí. Vamos a la siguiente pregunta que va, creo, me parece por ese lado. Sí, Oh, vamos. dice, eres un artista digital, bueno, no esta, pero bueno, vamos a poner esta. Eres un No, artista, dale, dale, eso me gusta mucho. vale, vale. Eres un artista digital, por lo cual la red y la virtualidad son ambientes donde te sientes cómodo. Imaginemos un caso inverso al actual. La red y las computadoras se apagan. ¿Qué estrategias crees que utilizarías para continuar creando arte o música sin perder la esencia sensible que ya tiene tu producción? Bueno, esta pregunta yo la agradecí mucho porque imaginé la respuesta y después me pregunté que por qué crees no hago esas cosas maravillosas que se me ocurren apagando un computador. Y sí, de alguna manera en mi trabajo sí me he hecho cargo. Me pasó, mira, a ver, voy a partir muy desordenado, partí con esta anécdota. Sí me pasó, no sé, hacia 2012, 2000, pongamos 2012 particularmente, en que he tenido en la vida distintos vaciamientos, como vacíos, producto de la digitalización de ciertas prácticas. Por ejemplo, en algún momento me di cuenta que si quería transmitir mi memoria musical
a alguien, algún amigo, etcétera, solo tenía discos o MP3 que podían ser muy, nada, pues se podían borrar, se podía rayar el disco y chao, nadie se acordó de qué música escuchaste. Entonces, por ejemplo, me empecé a preocupar un poco de juntar algunos vinilos, ir recopilando cosas físicas. En algún momento también me pregunté por la lectura, y era, oye, ¿dónde están mis libros? Chuta, las cajas estaban guardadas, me había acostumbrado a leer en pantalla. En otro momento me pregunté qué pasaba con mis procesos intelectuales, y me di cuenta que llevaba años, todos los años 2000, no había procesos intelectuales visibles porque habían sido en documentos de texto que no tenía. Entonces volví a los 90 a revisar mi croquera y ahí me empecé a hacer como críticamente esa pregunta, también me he motivado por cosas distópicas y visiones medio finalmundistas, ¿cachai? En cómo rearticular todas estas cosas. Entonces, siento que dentro de la práctica offline, por decirlo así, o sin electricidad, hay varias cosas que haría. Lo primero que trataría es de producir electricidad. Creo que tal vez probablemente después trataría de generar algún sistema de retrocómputo o algo así como entretenido. Siento que, no sé, como cultura, civilización, o no sé cómo llamarlo, como humanidad, no sé cuántos saltos tecnológicos podamos perder, digamos, no sé si olvidemos la electricidad de nuevo, ojalá que la humanidad no lo olvide. Por otra parte, creo que, sobre todo influido por como lecturas más recientes, me gustaría mucho trabajar con palitos y cuerdas, así como a los geómetras. Eso te iba a ¿Cachai? decir justo, te iba a decir porque yo recordé justo ahora una frase de un divulgador de la ciencia cibernética, bueno, de computacional, que se mete en cosas de cibernética también, y decía que en realidad una computadora en términos concretos podía realizarse, reproducirse mediante piedras y cuerdas. Y de hecho hizo un computador hecho de piedras y cuerdas, es decir, que es una gran instalación, una gran cosa, ¿no? Por eso, sí. Ya, está genial. Bueno, de ahí te voy a pedir, es que sí, creo que tiene mucho sentido. O sea, a lo que voy, que si no olvidamos como el concepto de lo que es computar o lo que es como, o sea, hay prácticas preciosas. Yo, como te digo, esta pregunta es como súper inspiradora, así como, pienso como que haría cómics, retomaría el óleo, no sé, obviamente retomaría los temas musicales, no sé, igual me gusta tocar como muchas cosas analógicas, también por ese temor a que se corte la luz un día, ¿cachai? Yo siempre he tenido como esa cosa, así como saber que algún día tal vez no haya luz, pues, bueno, y que hay que hacer algo y tener que agarrar un instrumento de palo, ¿cachai? Entonces, nada, siento que sería súper liberador tal vez un apagón. Como te digo, esa pregunta a mí me llevó a pensar, sí, sí, oye, ¿por qué no proyectar durante un tiempo un trabajo que prescinda precisamente de todas las prácticas a las cuales estoy habituado? Justo este año, y ahora mismo, se dio como anécdota que, nada, dejé de tener el computador que tuve durante los últimos 10 años, ¿cachai? Y dejé de tener acceso a gran parte de la información que tuve y manejé eso. Entonces, y también salí por fin del mundo Mac y ahora estoy entrando como de verdad, como en Ubuntu, ¿cachai? Y ha sido increíble lo difícil que es desaprender y lo fácil que es aprender. La dificultad, la única tara era dejar de aprender de ocupar los software a la manera de Adobe, ponte tú. Era solo eso. Empezar a buscar preguntas y nuevamente, volviendo al tema de los procesos, o sea, en la medida que como sujeto somos capaces de retener procesos, es complejo, nada, dadas situaciones o forzadas ciertas situaciones, yo creo que es muy interesante cómo replicamos esas mismas preocupaciones en otro lado. Con un amigo acá, Benjamín, estamos planificando un proyecto la otra vez y estamos irresolutamente en el patio, no queríamos entrar, no queríamos, estaba una tarde preciosa, ¿cachai? Era como, no. Y fue interesante porque, por ejemplo, toda la planificación del trabajo lo empezamos a hacer efectivamente con piedras. Entonces, nuestro Excel era un metro cuadrado donde había disposiciones de piedra y cada una representaba conceptos. Y fue divertido porque a los días siguientes igual volvimos a revisar ciertas cosas en nuestro Excel de piedras hecho en el palo, entonces, en el patio. Entonces, nada, yo creo que sería bien feliz si no hubiese electricidad. Creo que disfrutaría de otra manera la noche. Eh, pasan cosas interesantes cuando... Yo tengo un grato recuerdo, medio bizarro, pero durante los años 80, en Chile, durante la dictadura, y como protesta contra la dictadura, solían en las poblaciones haber cadenazos y cortes de luz.
Y en un momento de tanta opresión, los cortes de luz eran realmente una especie de liberación particular. También era el pánico, ¿cachai? Pero por otra parte había un respiro ahí. Siento que esa sensación todavía la siento. Pese a todo me agradan los cortes de luz. Siento que interrumpen de una manera absoluta todo, así como, ¡guau! Y te tenés que enfrentar, que un poco tal vez forzando, llevándolo un poco a la metáfora de este año, ¿cachai? Donde en realidad como que básicamente tus planes dieron lo mismo, ¿cachai? Todo lo que planificaste dio lo mismo y básicamente lo que ha sucedido para cada persona, me imagino, es como ha sido su capacidad de responder o de fluir ante algo que tu voluntad en realidad no ejerce mucha influencia sobre el mundo. Entonces, sí, que adelante los cortes de luz. Yo creo que, como te digo, ahí se me abre una pregunta que es muy interesante porque me imagino contento, sí, pero sí con un palo y cuerda. Así, creo que se pueden hacer cosas muy interesantes. También me imaginé que, claro, saldría más como al exterior, capaz que haría net art, no sé, es re interesante plantearse ese horizonte. Así. Tal vez, sobre todo porque últimamente mi manera de trabajar en un computador es muy desde fuera del computador. Por ejemplo, bueno, un poco voy anunciando otras preguntas que vienen, pero por ejemplo la práctica del live coding ha hecho que mi permanencia en el computador sea, por decirlo menos. Paso más tiempo tal vez como trabajando con instrumentos analógicos o planificando o conceptualizando cosas, porque la práctica en vivo tal vez se condensa en unidades como mucho más específicas que está a lo mejor como un programador tal vez, que ha sido otro momento, donde está ahí 8 horas al día sentado en un computador. Entonces, las prácticas de programación en vivo, por ejemplo, también han permitido como dosificar paradójicamente las horas de estar sentado. Como que en realidad a lo mejor son para la perfo, ¿cachai? Pero no necesariamente va a estar trabajando ahí. No sé si te respondí, me quedé Sí, pegado. claro. Pues. No, perfecto, perfecto. Porque en realidad uno imaginaría que un artista que está trabajando o que ha basado su trabajo en lo tecnológico, pues no podría prescindir de ello. Pero en realidad se entiende también que la naturaleza de ello, que si bien implica la comprensión de un lenguaje o de los lenguajes que están dentro de nuestras máquinas o dentro de los códigos que utiliza un artista, por ejemplo, de NetArt y tal, no son lo único, sino que hay un sentido, ¿no? Que hay un sentido más allá de la pura, en el puro regodeo de la técnica, ¿no? Sino que hay algo más. Quizás yo quería citar ahí el otro día un tema sobre Heidegger y la diferencia que hace entre, digamos, la sociedad que se conforma técnicamente hacia un fin y que él ve un problema, y la naturaleza individual que se resuelve quizás en sociedades que no tiendan a esta especie de progresión, ¿no? Y pero creo que no podemos prescindir tampoco del acto social, evidentemente, ¿no? Y entonces la mediación entre individualidad y sociedades, me parece que hay un espacio para lo poético en ello, ¿no? Que no te puedes sentir parte más allá de una sociedad, de una masa, porque ahora el gran problema es que estamos masificados en estas dispositivos y en estas lógicas intermediales, ¿no? Estamos masificados por una necesidad. Y entonces sale a flote claramente que pues estamos entregándole toda nuestra subjetividad a estas plataformas que tienen una empresa, lo que decías hace un momento, ¿no? Estamos en Zoom, estamos en Facebook, y a pesar de que tenemos una cierta condición y una cierta naturaleza para tender a pensar que estamos hablando, intercambiando sentido, y de hecho eso estamos haciendo, de cualquier modo hay algo que detrás de la máquina no se visibiliza, que está invisibilizado y que sin embargo está ahí, y que es esta necesidad de masificarnos, de colocarnos en un lugar, ya sea por necesidad o por otras razones. Eso está pasando. Y entonces quizás lo individual, es decir, de la defensa de la subjetividad, sea eso, ¿no? Sea salir un poco a otros lados y empezar a experimentar con piedras y palos o con otro tipo de dispositivos también, porque Sí, sí. se decía hace rato, las universidades estamos entregando, Sofía Sienra lo decía y me pareció muy acertado, estamos entregando es decir, la educación que era pública, se está entregando a lo privado silenciosamente, porque estas plataformas son privadas. Por mucho que la universidad pacte y haga negocios con estas plataformas, de cualquier forma, el aula ya está aquí.
Entonces necesitamos hacer otros lugares, ¿no? Otros espacios, y imaginarlos implicaría quizás salirse, lo has dicho perfecto, porque quizás salirse de los dispositivos que normalmente estamos acostumbrados a utilizar, ¿no? Es decir, es muy fácil, es muy difícil desaprenderlos, pero fácil será empezar de nuevo a jugar con palos y piedras o con otros tipos de sistemas operativos que nosotros vayamos creando, me parece, ¿no? Sí, por supuesto, sí, 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 que, como te digo, también tiene que ver con alimentar, ahí hay donde nuevamente como estas prácticas como distópicas o especulativas se vuelven saludables, ¿cachai? O sea, efectivamente si apeláramos como a nuestra elasticidad neuronal, ¿cachai? Efectivamente proponernos otro escenario podría ser efectivamente una manera muy saludable de proyectar ciertos futuros, ¿cachai? Donde tal vez lo que me parece que no lo dije, pero estaba como latente, es cómo entender como la inevitable fragmentación de la experiencia humana hoy en día. Y también en eso también cuando hemos hablado como de ruralidad, centros, periferia, etcétera, es donde efectivamente estamos, y eso es muy cyberpunk en el fondo, donde la realidad está coexistiendo a niveles tecnológicos muy diversos entre sí, ¿cachai? Y en esa coexistencia, en realidad, el único o el gran peligro es tratar de entenderlo como una unidad, que es lo que tal vez produce, digamos, por decirlo, echemos la culpa a Zoom o a la tecnología móvil. Pero es cierto, culpemos a la tecnología móvil, por ejemplo, que en el fondo lo que hace es como condensar en una superficie muy pequeña información que es muy diversa, pero se homogeniza dentro de una pantalla, es lo que es una pantalla finalmente, ¿cierto? Que llevamos entre las manos. Y el error perceptual está en eso, y el dispositivo conduce mucho ese error perceptual de como valer por representación del todo, cuando en el fondo, evidentemente, la realidad está atravesada y fragmentada simultáneamente. Yo, por ejemplo, por eso me gusta estar a veces mucho más con dos dispositivos conectados que con uno. Es como un chiste, así como llevar una bomba en un avión, la probabilidad de que haya otro que la lleve son bajas. Ocupar dos dispositivos, ¿cachai? Son dos dispositivos en este caso. Porque, claro, es como de alguna manera vuelvo, aunque sea en otras medialidades o en otras pantallas, entender que esta medialidad, esta relación que estoy estableciendo contigo, está fragmentada. Y no creerse el cuento del cine, digamos, en el sentido, yo siempre he sido como un anticine. ¿Cachai? Exacto. No dejarse absorber por esa transparencia, ¿cachai? Sino al contrario, reaccionar con opacidades. Y eso me parece que algo que, no sé, en el contexto actual, a mí me da ciertas luces también como de poder eliminar cierta angustia. Por ejemplo, no sé, yo hay redes sociales que no ocupo, porque requieren velocidades, por ejemplo, que yo siento que representan una angustia capitalista que no va conmigo. Entonces, ¿cachai? Que claro, también empezar a entender cómo situarse en espacios, ¿cachai? Que no necesariamente una marginación ni una integración en todo, sino entender que en el fondo, que una pregunta tan simple es que son tecnologías y herramientas específicas. Entonces, la manera de enfrentarlas tecnológicamente también es no bancarse ninguna por completo, ¿cachai? Establecer que estás tú como sujeto antes, digamos, pudiendo mediar y discriminar entre ellas también, ¿cachai? Claro, sí, sí, sí. Al menos tenemos esa posibilidad todavía y ojalá perviva. Siéntanse libres también. Tenemos un orden de preguntas, pero por supuesto, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, bienvenidísima, tanto aquí dentro de la sala como también estamos en Facebook. Entonces, Sí, si por quisieran favor. hacer también ahí algún comentario. Buenas tardes, soy Marielena Jiménez y ahora que los escucho viene a mi mente un programa de educación indígena que se llevó a cabo en los 80s, eh, em, dirigido por Julieta Campos, Irena Mayrak, en donde estas dos mujeres llegaron a Tabasco y su vocación era entender cómo la educación indígena en Tabasco funcionaba, cuál era su problemática. Y estas mujeres emprenden una labor formidable donde era entender cómo era el niño indígena, cuáles eran sus necesidades en relación a, a las necesidades de un niño que aprendía en la ciudad. Y entonces emprenden una revolución desde mi punto de vista
formidable donde Julieta Campos e Irena Mayrak llaman a pintores, escultores, escritores, antropólogos, músicos, poetas y todo aquel que se quisiera anexar a este programa para entender las necesidades de los niños indígenas e interactuar. Y empezaron a modificar desde su hábitat, que eran los albergues indígenas donde los niños estudiaban, y los volvieron de nuevo, los regresaron a un modo que tuviera las características que tenían las casas de las comunidades indígenas en donde estaban estos albergues. Fue algo maravilloso porque llegaron guías Montessori que se sumaron a sociólogos, a maestros de la comunidad. Y entonces, entendiendo que había en la comunidad, se hace algo maravilloso para que estos niños rápidamente se incorporaran al sistema de educación de la SEP. Músicos, antropólogos, teatro campesino, justamente ahorita que Cristian hablaba de que si no hubiera luz, yo tomaría palitos y ramitas y me iría. Y eso me regresó a este momento en Tabasco. Y dices, qué ganas de que se fuera la luz de nuevo para que regresáramos a este contacto humano y entender justamente, a mí algo que me espanta ahorita de este momento es justamente la división. Y ahorita regresando a Tabasco, ¿qué está pasando en Tabasco? Las grandes catástrofes, la gran catástrofe de la inundación, el COVID, las escuelas bajo el agua, las comunidades bajo el agua. ¿Dónde zanjamos esa brecha? Pero más allá, esto que hizo Irena Mayrak y Julieta Campos entre la década de los 80, caminando hacia los 90, si hoy regresamos a Tabasco, habría que preguntar dónde quedó todo este programa de vanguardia que después se aplica de alguna manera como recortado a modelos educativos de la SEP. Y es más, Irena Mayrak en ese momento encuentra un método de alfabetización que era súper simple, era entender que los niños si aprendían a escribir su nombre, podían descubrir el mundo a partir de las letras y las palabras. Ese método después se implementa, por ejemplo, brinca de lo rural hacia Polonia, donde se implementa como método de educación en los primeros niveles de educación en Polonia. Y en México yo creo que también se aplica, pero de una manera como velado, ¿no? Por supuesto. Qué ganas que se fuera la luz, Cristian. De verdad, qué ganas y irnos a trabajar a las comunidades y a volvernos iguales de nuevo, ¿no? A emparentarnos así como en un nivel de... Bueno, así como lo dices, claro, porque en el fondo, yéndose la luz, efectivamente ese emparentarnos se produce concretamente, porque en el fondo tú piensas hoy en día, o sea, también el mundo se divide entre iluminados, tecnológicamente iluminados y no tecnológicamente iluminados. Sí. Entonces, no lo percibimos porque también, de alguna manera, todo esto fue un impulso civilizatorio, digamos, como que tampoco se cuestionó en su momento, ¿cachai? Pero, y que es incuestionable también respecto a muchos beneficios. Pero hoy en día, de alguna manera, sí traduce, de alguna manera, siento, al menos como metáfora, esta superposición de mundos, Sí. en el fondo. Sí. Que llega a extremos que son extremadamente violentos, literal. Sí. Sí, totalmente. Creo que plantea muy bien además el problema de esto que se decía, y es ahora la brecha digital está muchísimo más grande, más fuerte, más profunda, qué sé yo, y se avecina quizás algo muy radical, porque en México, por ejemplo, ha aumentado la cantidad de personas que tienen una cuenta de Internet, por ejemplo, pero sigue siendo baja. Sigue siendo baja, digamos, si pensamos que eso implicaría un cierto avance. También es que me parece que es bueno no tenerla hasta cierto punto,
pero sí que se clasifica de otro modo, ¿no? Es decir, hay una reclasificación, un regreso o más bien una redimensión de las clases, ¿no? En quien puede tener no solo los medios tecnológicos para lograr la conexión, sino el tiempo también, los recursos para seguir implementando nuevos dispositivos, las máquinas todos los años suben de precio y la obsolescencia programada acaba de haber una demanda a Mac justamente porque están programando sus teléfonos ya abiertamente y puede ser detectado con obsolescencia programada, lo que hace muchas otras empresas, ¿no? Lo que implica que hay que estar gastando y eso implica un cierto nivel económico y habrá gente, grandes masas de gente, que se quedarán afuera de eso, ¿no? Los estados les tocará quizás equilibrar esto, pero quizás verlo de manera inversa, ¿no? ¿Cómo podemos crear otra manera de repartir la tecnología, ¿no? Sin necesariamente entrar a estas máquinas? Sí, también, mira, ahí César se me viene esa idea de cómo en el fondo diferenciar lo que es como simplemente un medios de comunicación, que es lo que está, que es lo que en el fondo hoy en día tenemos como tecnología, a esta idea más utópica donde esta información implicaba conocimiento. Sí. Entonces, tú pensás como la dificultad de acceso, o sea, entender que el acceso a la información, a la tecnología no es universal, llamémoslo conexión, etcétera. Por otro lado, que cuando se da, en sí mismo no garantiza conocimiento de per se, básicamente garantiza la extensión, una telefonía ampliada nomás, Sí. ¿cachai? Y llena de espacios de ocio los intervalos telefónicos. O sea, entre que nos llamamos, estamos consumiendo otras cosas. Entonces, desde ahí también hay una transformación. Yo, a lo mejor de manera muy convencional, o estoy siendo muy conservador en esto, pero siento que todavía, por ejemplo, el dispositivo previo, que el laptop, el computador, que incluye al menos una máquina de escribir, o sea, por decirlo así, aún en esa, como acceso funcional o en su forma, anticipa de alguna manera ciertas posibilidades de que sea una máquina de conocimiento. ¿Sí? Sí. Pero siento, por ejemplo, que definitivamente el móvil es muy difícil, porque no constituye, no hereda nada, en sí mismo no constituye ni garantiza más que entretenerme entre los momentos en que tengo llamadas telefónicas. Exacto, sí, y pensando incluso en la evolución de estas pantallas en las que estamos clavados como los celulares, es que la pantalla misma desapareciera, ¿no? Es decir, que finalmente se logre la posibilidad de que la realidad extendida, por ejemplo, la realidad expandida, sea el ordenador, sea el CPU y luego la pantalla. Y entonces vamos a poder prender pantallas, digamos, en donde se nos antoje, en el momento en el que sea, sin tener un objeto al cual intervenir. Es decir, esa pantalla va a ser una suerte de un eje totalmente invisibilizado que no vamos a poder ubicar, digamos, en nuestra dimensión. Por eso pienso en un eje, porque es un eje Sí, sí. que no está en nuestra geometría, que ya no estaría en nuestra geometría, porque todavía incluso el coso bueno, pues al final pues lo vamos a abrir y le podemos sacar las piececitas. Cuando esto no sea determinable, ese es el poder inoculado en nuestras conciencias, ¿no? Entonces, ahí es en donde quizás habría que regresar justamente a este apagón epistémico quizás, ¿no? Más que práctico, regresar también a esas lógicas quizás de intercambio significativo con los otros, ¿no? Sí, Sí, bueno, perdón, dale. Mire, No Elena, sé. iba a decir algo. no, yo estoy escuchando y estoy de acuerdo. Perfecto. Ya, sí, lo que quería comentar, como obviamente no nos va a auspiciar nunca más ni Apple, ni Huawei, ni nada, este tipo de conversaciones. Claro, ahora, como lo que queda abierto, insisto, claro, yo creo que también esto es súper temporal de alguna manera. O sea, como que culturalmente igual uno se va a dar cuenta que hay cosas que son gastaderos de plata, de tiempo y de recursos, y en algún momento también la tecnología madurará de alguna manera inteligente, digamos, o guiada inteligentemente hacia los otros dispositivos. Porque miraba, por ejemplo, ahora con atención atrás mío hay, no tengo libros, pero por ejemplo hay herramientas, ¿cachai? Veía como esa dimensión material que hay atrás. Veía el caso también los objetos físicos de usted. Entonces, también hay yo creo, un trabajo importante y
me voy a sumar de nuevo a la metáfora de apagón, ¿cachai? Que en el fondo, a mí personalmente tiene que ver con también ese espacio de la lectura, en el sentido como convencional de la lectura, con la revolucionaria y no lineal, ¿cachai? Por ejemplo, yo detesto los tutoriales por lo lineales que son, ¿cachai? Un video tutorial, ¿qué es eso? Respecto de un manual que yo puedo ojear y muy rápidamente acceder. Entonces, también siento que el restablecer relaciones con lo físico es como muy relevante. Bueno, se está trabajando también en interfaces mixtas, o sea, también pensemos que nosotros no estamos, yo por lo menos, estoy preguntándome esto muy desde la baja tecnología o desde la abstracción, pero pensemos que esto también está siendo como problematizado, imagino, por empresas con presupuestos enormes, donde efectivamente esta idea de esta realidad aumentada, como lo decís tú, o mixta, es parte de lo que se quiere potenciar como futuro, digamos, experiencial de la sociedad también, ¿cachai? Ahora yo creo que, no sé, es muy probable que muchos proyectos demasiado capitalistas ya estén todo en franca caída, así que básicamente no imaginemos qué viene después. Sí, sí, también porque creo que se ha dicho también acá y estamos quizás a veces esta conciencia quizás más como desencantada tiende a lo apocalíptico. Y Sí. creo que no, ni apocalípticos ni integrados, como decía Eco, sino que hay un juego interesante en la confianza. No diría la esperanza, porque la esperanza siempre es compleja, pero sí una confianza de que también lo humano siempre se reorganiza, ¿no? Y siempre puede llegar y se decía en varias mesas, salía a flote de nuevo. Y creo en ello, digo, como una fe que hay que tener ciega, casi es religioso esto y no quiero que parezca, pero sí, una fe, pero vamos, que esa fe no necesita una comprobación más allá. Está en los pequeños momentos, en los pequeños instantes que sí podemos recuperar de la experiencia, incluso en la reclusión, ¿no? La reclusión hemos también aprendido a observar y a desclasificar los objetos. Hace poco hablaba con una creadora escénica y tiene un proyecto muy bonito que algo tiene que ver con ver el horizonte, pero ponía un ejemplo muy interesante y era, ¿qué pasa cuando ponemos una cafetera frente al horizonte? Y se llama, pues nada, no sé, pues la cafetera tiene una función. Y entonces lo que quería decir es, en realidad una cafetera frente al horizonte es un objeto fuera de su propio, digamos, significado. Es decir, cuando vaciamos a los objetos y los convertimos, y los objetos de significado y los convertimos en cosas, devienen en cosas, estas cosas pueden ser maravillosas o monstruosas, pero en efecto serán poéticas, pero una poética de lo real, porque es Sí, sí. verdad que es posible llevar una cafetera y ponerla frente al mar. Eso es real, ¿no? Y a ver qué pasa. Entonces, digamos que nuestros horizontes son inciertos, pero observar el horizonte, yo le comentaba, es quizás no observar el horizonte. Es decir, hay que incluso quitar ese velo romántico y decir qué otras cosas hay en observar el horizonte que no sean observar el horizonte. Son unas metáforas ahí que tenían que ver un poco con lo teatral y un poco con lo poético, pero me gusta esta lógica de vaciar los objetos de su contenido, porque al final estamos mediados por estos microobjetos colocados junto a otros microobjetos y microobjetos que pues, finalmente conforman estos dispositivos, ¿no? Pero son objetitos que pueden realizarse con cuerdas, palos y piedras, ¿no? Sí, un poquito de humo. Exacto. Sí, Elena. Pues yo creo que nosotros tenemos el poder, ¿no? Como artistas, como personas involucrados en el quehacer artístico, involucrados en la interacción con lo social. Creo que nosotros tendríamos ahí como que levantar la mano para regresar a buscar pretextos para trabajar con piedras y palitos e ir a ver en dónde nos necesitan, ¿no? Buscar dónde se ha ido la luz y concretamente yo pienso en Tabasco, ¿no? Pienso en Tabasco y la gran catástrofe que se está viviendo ahora. Concretamente yo conozco ese lugar absolutamente y cuando uno ve lo que está pasando ahí, dice, esto es una pesadilla, o sea, esto no es ficción, esto es una verdadera pesadilla. Entonces yo creo que aquí nos toca a los artistas regresar a buscar donde no hay luz para trabajar con piedras y palitos y reconstruir, ¿no? Y reconstruir y librar esas brechas, ¿no? Me niego, o sea, me niego a pensar
que no hay quien diga, vamos a donde no hay luz, pues. O sea, esta frase de Cristian, ¿quién fue quien lo dijo, no? Donde no hay luz, trabajar con piedras y palitos, lo dijo Cristian, ¿no? Sí, Cristian. Sí, hay que dejarlo ahí para ponernos a trabajar, ¿no? Buscar dónde se fue la luz y generar puentes, ¿no? Exacto. Sí, sí, yo creo que es muy sugerente y muy, le da sentido también a estas cosas que hemos estado platicando por acá. Tenemos un poquito más de tiempo, porque aunque ya nos pasamos de la primera hora, pues no importa, porque pues, tenemos un poco de tiempo, porque la pieza dura alrededor de 30 minutos. Entonces, me gustaría plantear algunas de las preguntas que se quedaron aquí. Sí, por favor. Está Eh, entretenida la conversación, muchas gracias. Acá está una tercera pregunta. En sus inicios, el live coding planteaba importantes cuestiones para el campo del arte generado con tecnología. Sin embargo, en la actualidad, muchas de esas propuestas se han vuelto quizá abstractas y repetitivas, tanto visual como performáticamente, lo cual hace complicado derivar significados de ellas. ¿Cómo podemos evitar que la masificación de esta práctica desgaste los aportes sensibles que se planteaban? Sí. Se cayó hasta una tabla por ahí de lo difícil que Sí. es responder esta pregunta. Sí. No, venía con todo y sonido, es una pregunta sonora. Sí, no, por supuesto. Mira, es compleja porque, mira, le he dado varias vueltas. Lo primero es que creo que, claro, mi primera reacción es pensar que toda masificación es perjudicial para cualquier práctica, de alguna manera. Pero también es porque tal vez yo estoy pensando en masificaciones no filtradas, ¿cachai? En masificaciones acríticas. Creo que eso es el mayor peligro que yo puedo ver en la masificación de cualquier práctica performativa o no, o en este caso del live coding. En lo concreto, también me preguntaba por qué surgía esta pregunta. Yo tiendo a pensar que es porque ustedes están en México, y en México hay mucha gente, y es populoso, y las cosas se masifican también. Yo, digamos, dentro de mi cultura local, esa masificación la percibo, digamos, con una intensidad mucho menor. Entonces, me preguntaba, claro, decía, yo participo de la escena del live coding, también participo, que es una escena global, tiene particularidades locales, pero también una característica global. Y en concreto también en este periodo, como parte de la organización de una conferencia. Entonces, ¿cómo me planteo? Y mi respuesta tiene que ver con establecer nuevas preguntas. O sea, si de alguna manera, llamémoslo la escena o el campo generado por la programación en vivo, podemos datarla ya, digamos, y asumir que tiene cierta antigüedad, no sé si cierta madurez, pero en el fondo sí tiene una data constatable. En el caso de México, ustedes tienen ya como una tercera generación de live coders. Insisto, por eso yo creo que esta pregunta tiene mucho sentido desde allá. Es cómo podemos incorporar a estas prácticas preguntas que mantengan activo su sentido crítico. Yo creo que esa es la única manera de resistir la masificación acrítica y de alguna manera la repetición de códigos o el vaciado de sentido. Yo creo que la pregunta va un poco a eso. O sea, si es que la masificación de estas prácticas conlleva su vaciado de sentido, por otra parte, yo creo que van a dejar de ser rápidamente un elemento. Es complicado, yo no sé cómo suceda, digamos, en términos de también lo voraz que pueden ser también los circuitos del arte, ¿cachai? En términos de tomar prácticas que están como en el margen, y piensa, por ejemplo, en este año pandémico, muchas prácticas que estaban siendo marginales, bueno, el NetArt, el coding, etcétera, aparecen, digamos, posicionadas, digamos, como muy representativas de una sensibilidad actual. Bueno, y eso es lo otro. Creo que el live coding inevitablemente se podría masificar o está masificándose porque yo creo que, por otro lado, nos deja de representar una sensibilidad que hoy en día existe, ¿cachai? Y me parece, por lo mismo, digamos, por lo mismo participo también de ella, ¿cachai? Con bastante entusiasmo. Pero en el fondo, volviendo a responder, es instalando ciertas preguntas. Y creo que estas preguntas tienen que ver con qué hay detrás. O sea, ahí se han dado también en algunos contextos más informales como foros, etcétera. Pero qué hay detrás. ¿Es solo una práctica técnica?
cuál es la carga ideológica que tiene, que también yo creo que es una pregunta importante tener, y preguntas que tienen que ver con cómo se realizan la localización territorial de estas prácticas. O sea, entendiendo que el live coding, o por lo menos como yo lo veo, son prácticas, digamos, al igual que el NetArt, que se dan en el globo, digamos, simultáneamente en distintos espacios, y con la marginalidad que puede tener respecto, digamos, a otros circuitos, cómo se sitúa territorialmente, o sea, cómo se sitúa en esta tensión, y eso también me parece muy interesante, porque genera una tensión dentro de circuitos que son geopolíticos, llamémoslo así, como son, tienen la dimensión global, pero por otra parte se articula en relaciones que están completamente localizadas y en sublocalizaciones. Entonces, no sé, pues yo puedo de alguna manera observar que existe un live coding europeo y con sus subáreas, y tanto como, por ejemplo, la escena del live coding latinoamericano, donde, por ejemplo, México es uno de sus, bueno, es que en Latinoamérica siempre México es uno de los polos importantes de desarrollo, pero también está, digamos, está en Colombia, está en Argentina, ¿cachai? Tal vez en menor escala en Chile, aunque nosotros vamos ahora a tener alguna representación. Entonces, siento que eso, a esta altura, el poder incorporar preguntas densas, siento que es la manera que podría mantenerse, digamos, vigente, también cierta actitud como de crítica a través de la práctica artística. Yo creo que en el fondo también la pregunta apunta a eso, si la masificación implica simplemente una estetización de la forma, obviamente pierde mucho sentido. Entonces, también, bueno, hay más peligro en realidad, porque también está la academización, ponte tú. Yo también un peligro inevitable. Yo, por ejemplo, no sé, porque esté presente en esta charla tiene que ver con la academización de mi propia vida, digamos, ¿cachai? Entonces, pero ¿por qué entonces digo que ofrece peligro? Porque en el fondo, si es que la academia precisamente es un lugar para poder establecer sentido crítico, bien. Pero cuando la academia, que también lo es, se traspasa simplemente como el traspaso de ciertos contenidos que son finalmente formales, ahí no les juega mucho favor. Ahora, por otro lado, claro, se supone que la práctica artística, sea dentro o fuera de la academia, siempre debiese estar como sometida a la puesta en duda y puesta en crisis de su misma lógica. Entonces, también siento que el joven debe ya estar dando paso concretamente a prácticas que un poco más híbridas. Yo lo que veo, por ejemplo, siempre, que no me agrada, yo no me gusta como ser hincha de algo, aunque participe de escenas, no tengo mi polera así soy medio hincha, claro, no me gustan esos fanatismos tanto. Entonces, insisto, siendo como, teniendo etiquetas que me acomodan y un contexto que me gusta, siento que tal vez lo que está resultando para mí más interesante hoy en día son aquellas prácticas en las cuales se empieza a hibridar, porque desconfío también de las prácticas que son demasiado puristas, ¿cachai? Tampoco es una secta, po. Entonces, es como asumir, digamos, que determinadas prácticas en determinado espacio-tiempo son constitutivas de algo valioso, sí, pero insisto, en la medida que esto se establezca preguntas reflexivas permanentemente y se abra la hibridación, es decir, a la autodestrucción de sí misma como proceso, que yo creo que para allá también debiese ir saludablemente, digamos. Sí, recordé ahora justamente y leyendo tu currículum sobre rizón.org y el gesto que hizo este colectivo que se llama Luther Blissett, que reproducen justo la plataforma para que no se vendieran fácilmente las piezas de NetArt, que era muy bello, muy poéticamente terrorista, terrorismo poético me refiero. Y bueno, ahí está un poco la misma autocrítica que dices y la misma revisión del propio campo, de los subcampos, si es un campo, pero un campo o un territorio de acción. También las prácticas son así de libres como lo quiera el propio creador, ¿no? Y en ese sentido desradicalizaban este mercado como un gesto en realidad, pero interesante, ¿no? Lo mismo que hacen con el libro que publican y que además es interesante la hibridación en ellos, ¿no? Es decir, la publicación, esta novela Q que sacaron y que hackearon ellos mismos, según, aunque se dice también que fue una estrategia de mercado, qué se sabe, ¿no? Pero que fabrican esta entidad Luther Blissett y que después generan esta novela que se llama Q, que es una extraordinaria novela acerca del reformismo no oficial, digamos, la reforma no luterana, no calvinista, sino todos los otros reformistas que habrían sido borrados en la historia. Y luego cuando Mondadori iba a sacar la novela, ellos declaran que Luther Blissett no existe y que no es ningún autor, y entonces regalan y suben a su portal
el libro con la formación original y bueno, se meten en problemas de derechos de autor y al final la novela se vende como pan caliente, ¿no? Pero ahí un poco el juego indeterminado quizás, ¿no? Es decir, es un juego indeterminado en donde se van reposicionando también como las ubicaciones se van colocando en otros espacios. Es que efectivamente la hibridez, yo creo que también, o sea, si estamos también como tomando algún tipo de lecciones o aprendizajes de este año, tiene que ver que, claro, la hibridación es inevitable y de alguna manera es el camino, ¿cachai? Entonces, yo siento que eso en todo sentido, o sea, como chauvinismo creo que no están haciendo bien a nadie, ¿cachai? Entonces, de alguna manera ser extremadamente así como Puristas. trazar. Yo el otro día me lo preguntaba desde otro lugar, por ejemplo, que lo veía como el ocaso de las disciplinas, pero como el reforzamiento de otras prácticas, ¿cachai? Que vienen a reemplazar las disciplinas, que en el fondo la disciplina lo que vino es a dividir, ¿cierto? Por ejemplo, áreas de conocimiento, ¿cachai? A través de esa figura. Entonces, por ejemplo, yo me preguntaba cómo se integran, que la práctica artística igual se permite, en el fondo, como traspasar como si nada de disciplina o de temas, ¿cachai? Y en el fondo cómo se podía responder a esta nueva manera de actuar indisciplinadamente. Entonces, ¿cómo se llamaba, cómo se llama ese rigor, por decirlo así, que está fuera de la disciplina y que quiere atentar contra la disciplina y que es indisciplinado, pero rigurosamente disciplinado, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí hay, bueno, a lo mejor es súper de vieja escuela, vanguardista pensarlo así, pero siento que es como muy del siglo XX igual, tal vez, pensarlo Sí. así. No, pero creo que hay experiencias, ¿no? Actuales también que lo sustentan. Porque hablábamos del hackeo poético, un poco la gambiarra, no sé si conozcas este término brasileiro que hacen utilización de distintos objetos para crear nuevas funciones Exacto. y que hackean un poco el objeto, ¿no? Y yo creo que tiene que ver, y yo encontraba cierto paralelismo con la lógica de los patafísicos de ¿cómo se llama? Alfred Jarry, ¿no? Y los dadaístas que tenían esta misma lógica también de la ciencia de la nada, ¿no? La ciencia de las nubes. ¿Cuál es la ciencia de las nubes, no? No en términos evidentemente científicos, sino otra ciencia digamos, del sueño o algo así, ¿no? Entonces, creo que esos gestos siguen estando presentes. Bueno, estamos como a un siglo del dadaísmo, así que ya es parte como de nuestra sangre. El futuro será dadaísta también, ¿no? Posiblemente. Y bueno, que también pensaba un poco eso en cómo, bueno, que es lo mismo que pasó con el punk, o sea, en el fondo el futuro es post-punk, y cosas que van quedando. Entonces, cómo también estamos asistiendo como a la reestructuración de los ejes, llamémoslo así, como semióticos, en base a los cuales estamos definiendo nuestro quehacer o nuestro vivir cotidiano. Lo pensaba el otro día respecto a estos diagramas, ¿cierto? Como que estuvieron muy de moda, como libertarian left, right, y que son como diagramas para poder definir posicionamientos políticos. Entonces, ¿cierto? Decía, pero evidentemente ya está obsoleto el preguntarse sobre, aunque no en la práctica, pero sí en la praxis ya, el poder preguntarse si tú eres de derecha a izquierda, por ejemplo. ¿Cachai? Yo creo que los ejes en el futuro van a ser probablemente otros. Probablemente el eje, o sea, un eje inevitablemente va a ser, no sé, el feminismo, otro va a ser el anarquismo, ¿cachai? ¿Qué habrá en la hipérbole de esas curvas? No lo sé, pero en el fondo el vocabulario de lo cotidiano y de cómo podemos entender el mundo que estamos viviendo definitivamente está sufriendo un cambio de eje, o sea, van a tener que ser otros términos, en el fondo, en base a los cuales definamos todas las prácticas, ¿cachai? Y eso tampoco quiere decir que se reinventen necesariamente, pero sí probablemente que se redefinan, ¿cachai? Que es como cuando te cambia la luz de lugar, sigue siendo igual, pero te queda mejor la luz de un lado que de otro. Sí. Va a volver a como esa lógica como de la luz y de la sombra también, ¿cachai? Sí, de acuerdo. Y además, me acuerdo de este texto también, no me acuerdo cómo se llamaba el colectivo, que decían que estaba Agamben detrás de él, pero se llamaba redefinición de las prácticas artísticas. Pero claro, una redefinición no puede venir necesariamente de los manifiestos. Quizás lo que sí perdimos en este siglo XXI es la lógica de los manifiestos, pero sí viene de la acción, ¿no? Es decir, de la definición mediante la acción específica, ni siquiera necesariamente, no sé si va a ser una acción muy planeada, digamos en términos de técnica política tradicional debería ser planeada, pero también pienso que la intuición y la naturalidad podrían generar nuevos ejes, ¿no? Estos ejes. O sea, la espontaneidad está resultando ser saludable, si lo pensáis. Exactamente, sí. Esta ¿Cachai? cosa...
Y solo para cerrar la idea, que también un poco lo mencionamos cuando nos saludamos hoy día, que también es como el Estado, lo policíaco, digamos, como figura global, es justo todo lo contrario a la espontaneidad. Entonces también, ¿cachai? Que hay otra modificación del eje. ¿Cachai? Es como que la espontaneidad pudiese quedar interdicta en algún momento, ¿cachai? Es un poco lo que decías, quizás la espontaneidad necesita de un apagón, ¿no? Claro. Es decir, esta cosa de, ¿y ahora qué hago con mis objetos? Nada, porque ni siquiera los puedo ver, ¿no? Ni los puedo prender, pero ni los puedo ver. Y entonces prendes una vela y te pones a hacer muñequitos de sombras, ¿no? Exacto. Ese es el momento que deseamos todos. Exactamente, sí. Bueno, también si lo pensáis, yo no sé si esto cómo sucederá con generaciones más jóvenes, ¿cachai? Tampoco sé cómo sucederá con generaciones más antiguas. Pero en el fondo, asumiendo que también estamos como en un marco generacional similar, y lo digo porque esta conversación ha tenido harto como de intención poética, y siento que, claro, y justo esa figura que haces tú es como esa posibilidad de retomar como al niño, pues, bueno, a las niñas, ¿por qué somos una generación de adultos que tenemos un niño bastante activo tal vez, ¿cachai? A diferencia tal vez, yo diría, no sé, la de mis padres, ¿cachai? Que en realidad ese niño quedó mucho más oculto. Entonces, capaz que tenga sentido que todavía estemos acá haciendo este tipo de cosas y de conversaciones y de hipotizar o de poetizar, que tal vez, insisto, puede que sea una cosa que, claro, de sentido común no es estar Sí. hablando de poéticamente, ¿me entiendes? Pero bajo ciertos cambios de eje puede que, claro, efectivamente ese sentido común ya no nos sirva simplemente. Sí, Haya sí. otros sentidos que nos permitan de alguna manera, lo que pensar en términos como de resiliencia simplemente, ¿cachai? Como ciertos aspectos de que no, cómo somos capaces de resignificar la tragedia, por decirlo así, puedan terminar siendo saludables, ¿cachai? Sí, sí. Sí, yo lo decía o lo pensaba hace poquito sobre el tema de TikTok, que a mí ya me parece una red que digo, no entiendo ya por qué hacen esto, me parece terrible, ¿no? Y de todos modos, digo, bueno, ya guarda tu opinión. Sí me parece terrible y tengo mi opinión, pues no es que no la ejerza, pero digo, bueno, la gente que está encontrando ahí sentido en algo, en bailar un bailecito repetitivo, quizás lo que peor que se puede hacer es decir, no lo debes hacer porque es terrible, sino que en ese lugar, en esa condición incluso de naufragio, pienso yo, el naufragio de las imágenes hipermediatizadas y vueltas a decir y chicos que repiten la misma canción, bailando el mismo bailecito, nada más para presumir el peinado o tal. De todos modos, no es absoluto esto, ¿no? Sino que hay otras gentes de esas mismas generaciones que están haciendo otras cosas y que están intentando decir, y bueno, o sea, es mi lenguaje común, pero no comparto necesariamente estos gestos, sino que voy a cambiar el gesto mediante el mismo proceso. Y eso ahí hay una cierta luz en la oscuridad, ¿no? Luz de vela en la oscuridad. Sí, que divertido que lo diga, y ya como en términos más personales, por ejemplo, mi hija, ella no es TikToker, pero por ejemplo ella creo que es gacha toker. Entonces, por ejemplo, también hace evidentemente un uso indiscriminado de TikTok, y claro, que para mí también puede ser súper aberrante, pero como dices tú, efectivamente, claro, igual no sé, la cultura o el ser humano, en el fondo tiende a expresarse de maneras tan diversas que aún o sea, nosotros estamos haciendo un seminario por Facebook. ¿Cachai? Entonces, ¿cachai? Que, claro, que como, ¿por qué? Debemos estar poniendo, no sé, platos de comida o no sé, en nuestras vacaciones estamos haciendo esto. Entonces, no dejamos de alguna manera, y eso es interesante el ser humano, que no deja de habitar como quiere, de alguna manera, los espacios, ¿cachai? Eso me recuerda una anécdota que no sé, a lo mejor la manejan, pero tengo entendido que el correo electrónico comenzó a usarse, ponte tú por ahí por el año 72, lo recuerdo porque es mi año de nacimiento. Y por ahí por el año 79, como que se analiza el uso del correo electrónico que acontecía entre universidades, principalmente de Estados Unidos, y se dan cuenta que la mayor cantidad de tráfico es como puras webs personales. Entonces, como que en la expectativa, digamos, que el correo electrónico va a hacer que nuestros académicos se comuniquen mejor y el conocimiento va a expandirse, y como no, conversan más. Como digo en chino, hablan hueá. Entonces, es interesante, así como en el fondo, dentro de las comunicaciones académicas de los años 70, probablemente casi no el porcentaje de lo relevantemente académico era menor, también esos porcentajes como marginales siguen significándose en otro lado. También en redes que están hechas como para la banalidad están apareciendo prácticas que
de alguna manera disrumpen con esa banalidad o establecen otro sentido crítico, y eso también es como, hay una, no sé por qué se me viene una imagen como del agua, cuando como que es inevitable, pues, o sea, en el fondo fluye, surge, se comunica, ¿cachai? Y tal vez también ahí en nuestra, que nosotros venimos del siglo pasado, ¿cachai? En esa necesidad de control y de proyectar muy claramente el futuro, lo que queda ahora también no solo es como aceptar la noche, sino también como ver cómo fluyen las cosas, dejar que el agua caiga, que básicamente la gravedad la lleva, la conduce, y esperar tal vez. Y fluir, no sé, no sé si, me imagino que también volviendo como a metáforas como de niños, así como cuando corren los surquitos de agua y uno tira palitos, hojitas y nada, te caes a la catarata y no pasa nada, ¿cachai? Te vas en un remolino y viene algo, pero en el fondo yo creo que esa levedad, que no es falta de profundidad, No, pero sí. sí es como es falta de resistencia al cambio, hoy en día, claro, es parte de lo que queremos un poco fortalecer, yo creo. Sí, Deberíamos. sí, grandísimo, sí, sí. Yo recuerdo que la levedad justamente es una de las recomendaciones de Italo Calvino en estas cinco o seis propuestas para el fin de milenio que escribiera en el 98, 99, y justo dice eso. No es ni el peso ni la simpleza, sino la levedad, ¿no? La posibilidad de transcurrir, de elevarse, tiene algo que ver con elevarse de algún modo. No es negar los objetos, tampoco es aceptarlos en su absoluto, sino ponerlos en cuestión de manera sutil quizás, ¿no? Y ahí está quizás una forma también de entrever un pasadizo o un caminito, como decía Sofía en la mañana, un caminito de esos que no están regularizados, que se hacen en el campo sin que nadie vaya y los pavimente, aunque a veces Claro, cuando los encuentran van y los pavimentan y se vuelven parte del poder, ¿no? Quizás y se esconderlos arruinan. y se arruinan, sí, Bueno, es exactamente. que eso también hay como que entender, también claro que hay que irse de los lugares antes que se jodan. El tema es que va empezando a quedar cada vez menos lugares no jodidos, ¿cachai? Exactamente, sí. Pero pensando un poco en lo que tú estás diciendo, también se me viene esta idea como, que también un poco últimamente más recurrente, como ante esta idea como del naufragio, ¿cierto? También como básicamente establecemos nuevas condiciones de flotabilidad, Uh-huh. ¿cachai? Donde suena como súper miserable, ¿sí? Pero ¿cachai? Como chucha, que poco, no es nadar, no es sumergirse, no es flotabilidad. Nada Y más, sí. también, claro, que en el fondo parece trivial, pero es establecer condiciones de equilibrio que te impiden hundirte. Entonces, Exactamente. como esa metáfora de flotar, de ser, la vengo a flotar, como decía en el Eco de Valentina, creo que Carlitos llegaba a flotar a los espacios, ¿cachai? Yeah. Entonces, insisto, que esa levedad pueda ser radical también, ¿cachai? En un momento donde efectivamente la realidad está siendo súper, todos los días pasan huevadas, ¿cachai? Y Sí, además, sí. y que además es producto de una curva, pues el capitalismo está llevando todos los crecimientos de una curva, digamos que no es sostenible, las cosas colapsan. Entonces, Sí. nos tocó eso. Nos tocó eso, sí, sí, sí. Qué extraño momento para vivir, diríamos. Sí, Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Ya no pudimos completar las preguntas, pero creo que la plática ha sido muy enriquecedora, muy buen sí, cierre verdaderamente del simposio, porque, sabes, entramos con esta cabeza baja, con esta sensación de que los sistemas nos van a cooptar y nos van a devolver a una maquinaria incierta de productividad intermedial y tal. Y creo que es refrescante hablar de estos temas en estas condiciones y en este contexto, que yo siempre le tengo mucha reserva a la esperanza, pero sí hay que guardar alguna parte en donde algo no muere, ¿no? En algo no muere. Y creo que el arte en buena medida, sea arte mediático, o sea, medial, o no lo sea, o sea pintura, o sea música, o sea lo que sea, permite que ese lugar permanezca de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, pues te agradecemos muchísimo por la participación, por tu muchísimas conversa. gracias a usted, César. Ha sido bien entretenida la conversación y digo, nada, pues feliz de estar acá. Me voy con varias ideas nuevas, así que también eso, bueno, que eso también está pasando ahora, no sé si te sucede, pero como que
se ha vuelto muy evidente a través de estas, por lo menos para mí, de mis últimas interacciones como virtuales, colectivas, efectivamente ese poder de lo colectivo, de lo que se genera en la conversación, en el cruce, en el contraste, pero en el fondo que no es algo que lo produzca una sola persona, Así es. necesitamos ser varios, irnos Exacto. triangulando, así que muy feliz por esta triangulación. No, muchas gracias igualmente. Y bueno, pues vamos a pasar tu pieza ahora. Solamente agradecer, bueno, a todos los participantes en el coloquio, porque esta es la última sesión que tenemos en él. Entonces, pues a Itzel Palacios, muchísimas gracias. A Hernán Alfonso también, que me estuvo apoyando en la realización Muchas gracias. de este simposio. Ya estaba yo ya cruzando las ideas, simposio, coloquio, ya no sé qué. Y también a todos los participantes, a todos los moderadores que estuvieron también aportando su tiempo y su capacidad y sus conocimientos para regular las mesas, al doctor Yuri Alberto Aguilar, por supuesto, coordinador del posgrado en Artes y Diseños, a John Lumber también, que estuvo apoyando en algunos de los procesos, y a toda la comunidad, también a los invitados, a Sofía Sienra, a Eugenio Tiselli, ahí se me están olvidando ahora ya que tengo que decir nombres, ya la riego. Hay que leer. A Elena Román, a Eugenio Tiselli ya lo nombré, a Makiko Jara, a Nayef Yeya, que estuvo también con nosotros, y a Sofía Sienra, y por supuesto a ti, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos también en estas mesas. Y bueno, muchísimas gracias